Todos. Apenas hay 15. Parece que han abierto la otra reunión, ¿no? Hay 2 reuniones abiertas. Y les dije que entren a esta. Alguien dígale que se salgan, por favor, de la otra reunión. Ya. Vamos a continuar. ¿Ve? Siguen abriendo la otra reunión. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, lo escuchamos. Estamos en la correcta nosotros, ¿no ve? Sí. Siguen abriendo las otras reuniones. Ya, ¿se puede ver? Sí, doctora. Sí, Ya. A ver. Me dicen si se escucha. Tus nervios están literalmente por todas partes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. sí, doctora. No, Ya. ¿No se escucha? se escucha. Ya, a ver, vamos a prestar atención. El complemento de lo que hemos ido hablando. Tus nervios están literalmente por todas partes. Comenzaremos por los más importantes, los que pasan a lo largo de tu columna vertebral y tu cerebro. Este cúmulo grueso de nervios se conoce como Sistema Nervioso Central, o SNC. Es el responsable de todo lo que haces, desde respirar hasta darle golpecitos a tu celular con el dedo mientras esperas a que yo pase a la parte más interesante. Cuando una señal llega al SNC en el cerebro desde cualquier parte del cuerpo, el sistema nervioso envía una orden para reaccionar según la situación. Pellízcate. En serio, hazlo, por favor. ¡Auch! El lugar que acabas de pellizcar tiene muchas neuronas, al igual que cualquier otro. Cuando presionaste la piel, se activaron y enviaron información sobre el dolor al cerebro, que a su vez reaccionó enviando el mensaje de que dolió. Todo sucedió en menos de 1 milisegundo, pero la señal atravesó una distancia considerable de ida y vuelta. Ahora, vayamos a la médula espinal y realicemos un pequeño experimento. Cuando diga 1, interrumpe las conexiones entre las neuronas que hay aquí, y tú verás qué sucede. ¿Listo? 1. ¿Lo ves? Se ha adormecido el cuerpo desde la cintura para abajo y no puedes sentir nada en las piernas. Eso es porque tu SNC no puede saber dónde están. De acuerdo, restauraré las conexiones, no te preocupes. Por esa razón, tu cerebro y tu médula espinal están protegidos por huesos, el cráneo y las vértebras. Dentro de la columna vertebral también hay líquido cefalorraquídeo, una sustancia que protege los nervios, ayuda a transmitir mejor las señales y se deshace de los desechos. Muy bien, echemos un mejor vistazo al resto de los nervios, comenzando por los que se encuentran en las puntas de tus dedos. Todo lo que no es el SNC se conoce como Sistema Nervioso Periférico, o SNP. ¿Podrías sacudir la mano, por favor? Gracias. Fuiste capaz de hacerlo porque tu cerebro envió conscientemente millones de señales a los nervios periféricos en tu hombro, antebrazo, muñeca y mano. Como resultado, unieron fuerzas para levantar tu brazo, colocarlo en una posición específica y mover la mano de lado a lado. El responsable de este esfuerzo es tu sistema nervioso voluntario o somático. Las cejas que levantaste al escuchar esto son controladas por los mismos nervios. ¿Contaste la cantidad de veces que respiraste mientras me escuchabas hablar? ¿Y qué hay de la cantidad de latidos? No hace falta, esas cosas son reguladas por tu sistema nervioso vegetativo o involuntario. Tu sistema nervioso central envía señales al periférico y le dice al corazón que lata y al sistema respiratorio que deje entrar y salir el aire. Incluso les ordena a los intestinos digerir la comida que comes.
Ahora, expulsa el aire de tus pulmones y mantén la respiración todo el tiempo que puedas. Muy bien, esto llevará un rato. Avancemos al momento en que quieras inhalar. Dejar salir el aire y aguantar la respiración son acciones conscientes. Eres tú quien le dice al cerebro que envíe señales a los órganos respiratorios. Pero, cuando comienza a faltar el oxígeno, es tu cerebro el que te dice que dejes de bromear. Ah, veo por qué te estás poniendo azul. Inhala, por favor. Ahora haré algo que tendrás que perdonarme. ¡Auch! Lo siento. Se te cayó el teléfono porque envié una pequeña descarga a través de él. Lo importante es que lo dejaste caer inconscientemente en cuanto sentiste el dolor. Cuando te pedí que te pellizcaras, activaste tu sistema nervioso voluntario. ¿Ya esperabas el dolor? Podrías haberte pellizcado más si hubieras querido. Pero esta descarga llegó de manera inesperada. Así que tu sistema nervioso involuntario se activó e hizo que te alejaras de la amenaza cuanto antes. Dicho esto, tu instinto de autoconservación también está regulado por tus nervios. Tu cuerpo intentará salvarse a sí mismo del daño, incluso sin tu consentimiento. Oye, ¿acaso tienes comezón? ¡Ay, ráscate ya mismo! Gracias. La comezón aparece cuando hay algo sobre o debajo de tu piel que no pertenece ahí. Como un insecto o una picadura que dejó, los nervios de la zona se activan como faros y tu cerebro envía señales a ese lugar. Pero cuando te rascas, sientes dos cosas opuestas a la vez. Conscientemente experimentas una sensación de alivio porque ya no te pica. Y en el plano inconsciente, al rascarte, tu cerebro lo percibe como dolor y redirige la atención de la comezón a la pequeña lesión que te provocas. Básicamente, si te rascas, engañas al cerebro y le haces creer que hay cosas más importantes que prestarle atención a la comezón. ¿Soy yo o hace calor aquí? Sí, veo gotas de sudor en tu frente. Cuando la temperatura exterior se eleva, tu SNC reacciona al cambio y miles de millones de señales se iluminan por todo tu cuerpo. Las glándulas sudoríparas las reciben en un parpadeo y comienzan a trabajar fervorosamente. El sudor aparece en tu piel y la enfría. Recomiendo que subas el aire acondicionado un poco. Gracias. Oye, dije un poco, no al máximo. Genial. Ahora estás temblando. Tu cerebro está confundido, pero sigue trabajando rápido para reaccionar al cambio de circunstancias. Una vez más, envía miles de millones de señales a todas las neuronas de tus músculos y les dice que comiencen a contraerse lo antes posible. Al hacer esto, generan fricción y la fricción produce calor. Además, tu corazón comienza a latir más rápido para bombear sangre a tus articulaciones y evitar que se congelen. Todo esto también te lleva a pensar que será mejor aumentar un poco la temperatura. Hablando de pensar, las neuronas también son responsables de eso. Por ejemplo, esta es la primera vez que ves este video. No puedes saber qué voy a hacer o decir a continuación. Tal vez gire la imagen, o tal vez termine el video abruptamente. Tu cerebro está creando ahora mismo las conexiones neuronales necesarias para que recuerdes lo que sucederá. Es por eso que sigues aquí conmigo. Quieres averiguarlo. Pero en cuanto lo hayas visto hasta el final, el interés desaparecerá, sin importar lo fascinante que yo sea. Tu SNC ha creado suficientes conexiones entre las neuronas. Si vuelves a verlo desde el principio, ya sabrá qué esperar. De todas maneras, esas conexiones son muy básicas. Te daré un ejemplo. ¿Qué dije exactamente a los 3 minutos y 5 segundos? No puedes recordarlo porque tus conexiones no son aún lo suficientemente fuertes como para brindarte esos detalles. Mientras más veces lo veas, más fuertes y numerosas se volverán. Después de un par de intentos, podrás repetir cada palabra que dije. Lo mismo sucede cuando aprendes una nueva habilidad, como patinar. Al principio no podrás mover un solo pie. Tu cerebro lo ve como una tarea inusual y destella con las señales que envía en todas las direcciones. Te caes, te levantas y vuelves a intentarlo. Esta vez hay millones de neuronas ya conectadas, y tu SNC no pierde tiempo creando nuevas conexiones. Vuelves a caerte, y otra vez, y otra más, pero cada vez que te caes y lo repites, tu cerebro se adapta más y más, hasta que por fin, en tu quinto, décimo o 50º intento, patinas en línea recta.
Tu cerebro captura el momento en que dejaste de caerte y crea conexiones neuronales fuertes para evitar que repitas los errores de antes. Con el tiempo, si sigues practicando y creando conexiones, patinarás como un profesional y te preguntarás cómo es que antes eras tan torpe. Sin embargo, lo mejor de estas conexiones es que nunca desaparecen del todo. Por más que hayas aprendido a patinar de niño y no hayas vuelto a hacerlo durante 10 años, solo necesitarás unos minutos para recuperar la habilidad. Así que, si tienes miedo de tomar esa guitarra polvorienta que cuelga de la pared, no te preocupes. Ve a rasguear esas cuerdas. Recordarás todo en unos minutos. Aunque los callos no se formarán igual de rápido. Si aprendiste algo nuevo hoy. Muy bien, ¿qué les pareció? Muy bonito el video. A ver, vamos a continuar viendo otro en relación de lo que hemos ido hablando. Incluso las personas poco versadas en anatomía saben que el sistema circulatorio distribuye la sangre por todos los órganos y tejidos del cuerpo, o que el sistema muscular nos permite movernos, además de conocer muchas de las partes y órganos que conforman estos sistemas biológicos. Sin embargo, las funciones y componentes del sistema nervioso tan esenciales como los anteriores no son tan conocidos. En este video te los explicamos. Podemos ver el sistema nervioso como el centro de mando de nuestro organismo. Desde el punto de vista morfológico, tiene dos grandes divisiones, cada una formada por distintas estructuras anatómicas. Ubicados dentro del cráneo y de la columna vertebral se encuentran el encéfalo y la médula espinal. Estos órganos son como la CPU de un computador. Se le conoce con el nombre de Sistema Nervioso Central o SNC. Del encéfalo y la médula espinal salen los nervios craneales y espinales respectivamente. Estos funcionan como los periféricos de una computadora. Se le conoce con el nombre de Sistema Nervioso Periférico o SNP. El encéfalo está formado por el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro. Es el gobierno del cuerpo. El cerebelo interviene en el equilibrio y en el tono muscular fundamentalmente. Es como el ministro de justicia de un gobierno. Del tronco encefálico se originan los nervios craneales, que son los que van a actuar sobre la mayoría de nuestras vísceras y la musculatura de la cabeza y la cara, y además reciben los estímulos que se originan en el interior de nuestro cuerpo. Es nuestro ministro del interior. El cerebro, dada su complejidad, es como el resto del gabinete de ministros, coordinado por la corteza, que es como el presidente del gobierno. De la médula espinal se originan los nervios espinales, que son los encargados de poner en funcionamiento los músculos del cuello hacia abajo, y además reciben los estímulos que llegan a nuestro cuerpo desde el exterior. Equivalen a todos los que hacen el trabajo pesado de una sociedad. Esperamos que ahora conozcas un poco mejor el sistema biológico que gobierna nuestras vidas al controlar nuestros músculos, captar estímulos externos e internos y generar respuestas diferentes según cada situación. Muy bien. Es su turno, profesor. ¿Saben ustedes que en nuestro cuerpo tenemos un sistema de traducción simultánea que probablemente sea mejor que el que pueda existir en la ONU? Se lo voy a contar. Todos los estímulos que llegan a nuestro cuerpo son captados por unas antenas que tenemos en nuestro organismo, como estos aparatos
que tienen antenas que son capaces de recoger información que llega a estos aparatos. ¿Y cuáles son nuestras antenas? Pues estas son las antenas que tenemos en nuestro organismo. Si la información viene en forma de gotitas químicas que vienen o por el aire y yo la huelo y estimulo el receptor de la nariz, o bien en la lengua y yo estimulo las papilas gustativas, o bien la información viene por la luz y yo estimulo los receptores que hay en el ojo, o por las ondas sonoras y yo oigo lo que les estoy contando con el oído, o bien me toco a través de la piel, de los receptores de la piel. En todos esos receptores están unas células que son las células nerviosas que lo que hacen es recibir la información y traducirla. Y en términos de neurociencia se llama transducen la información y la llevan al cerebro de la única manera o con el único idioma que entiende nuestro cerebro, que es el impulso nervioso. Por eso, todos los nervios de nuestro cuerpo conducen el impulso nervioso a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro se entera de la única manera que entiende de lo que ocurre fuera de nuestro cuerpo, pero también de lo que ocurre con otros receptores en el interior de nuestro cuerpo. Recuerden que volveremos a hacer una nueva etapa por este magnífico viaje por nuestro cuerpo humano. Muy bien. En la epidermis, las terminaciones nerviosas libres perciben estímulos de dolor. En la dermis, los corpúsculos de Krauss y de Ruffini detectan estímulos térmicos, los de Bader-Pacini de presión y los de Meissner táctiles. Las vías nerviosas sensitivas recogen estos estímulos y los conducen por los nervios periféricos hasta la médula espinal por donde ascienden, pasando por el tronco encefálico y el tálamo, hasta llegar a la corteza cerebral, lugar en que se hacen conscientes y se interpretan. En la epidermis, las Ya. Entonces, esto era un complemento de lo que ya habíamos hablado y nos da la pauta para iniciar lo que vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ya se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver? Sí se ve. Ya. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que en todo nuestro cuerpo nosotros tenemos, ¿no?, distribuidos diferentes tipos de receptores, que son células nerviosas especializadas en reconocer, en recepcionar, en recibir diferentes tipos de estímulos. Ahora, una vez que ellos reconocen, recepcionan, reciben ese estímulo, ¿no?, esa información tiene que viajar a través de un nervio para llegar hacia la médula. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo es que se transmiten esas sensaciones? Esos estímulos que han sido reconocidos por los receptores. Como son receptores sensitivos, son sensaciones. Esa información puede viajar a través de fibras nerviosas o células nerviosas. Habíamos dicho nosotros que las neuronas tienen un cuerpo y un axón o cilindro eje. Entonces, el axón es el que va a formar el nervio y el cuerpo es el que forma la raíz nerviosa que va a estar en conexión con la médula. Entonces, tenemos nosotros 3 tipos de fibras nerviosas, ¿ya?, que pueden hacer la transmisión de esa información o de ese tipo de estímulo que ha sido recepcionado por los receptores. Tenemos fibras nerviosas o nervios sensitivos, ¿no? Vamos a decir A, B y C. Facilingo para que no se olviden. A, B, C. Ahora, las fibras A, hay algunos autores
que dicen que son más fibras porque las fibras A las subdividen. Tenemos la fibra A alfa, beta, gamma, delta. ¿Eh? Y entonces, estas fibras están subdivididas así de una manera muy simple para que nosotros no nos olvidemos, ¿no? Desde hoy hasta el día de nuestra muerte, y es así, todo lo que aprendemos tiene que ser para siempre. Entonces, tenemos 3 tipos de fibras nerviosas que pueden transmitir ese estímulo que ha sido recepcionado por los receptores hacia la médula. Fibras A, fibras B y fibras C. ¿Y en función a qué están divididos? En función a la velocidad con la que van a transmitir las sensaciones. Entonces, para que no nos olvidemos de manera simple, las fibras A son las rápidas, las veloces. Y las fibras B son más o menos rápidas y las fibras C son lentas. Entonces, así de facilito para que no se olviden desde hoy hasta que se mueran, ¿no? Hay 3 tipos de nervios o 3 tipos de fibras nerviosas que pueden transmitir la información que ha sido recepcionada, recibida por los receptores hacia la médula espinal. Fibras A, fibras B y fibras C. Y esta división va en función a la velocidad con la que transmiten la información. Entonces, para que no nos olvidemos, las más veloces, las fibras A. Las más o menos veloces, las fibras B y las C son lentas. ¿Ya? Entonces, para no complicarse, ustedes se acuerdan que hay fibras A rapidísimas, las fibras B un poco menos rápidas y las C que son lentas. Pero vamos a conocer, ¿no? Que las A se pueden subdividir en alfa, beta, gamma, delta, en función a la velocidad. Entonces, donde la A alfa es muy rápida, si quieren ustedes. La beta un poquito menos rápida, la gamma un poquito menos y la delta, pero todas son rápidas en relación a las B y las C. Este tipo de fibras se encuentran en el músculo esquelético, a nivel del tacto, o sea que van a determinar o van a transmitir el tacto y la presión de la piel. Están a nivel del huso muscular, que es el órgano receptor del músculo. Van a transmitir la información de los mecanorreceptores y los nociceptores. Aquellos receptores que reconocen estímulos mecánicos y dolorosos. Ahora, en función a su diámetro, el grosor de las fibras nerviosas, ¿no? Las A alfa tienen, ¿no?, un diámetro de 15 milímetros, que puede variar entre 12 como mínimo y 20 de máximo. La A beta, 8 milímetros de diámetro, y esto puede variar entre 5 como mínimo y 15 como máximo. Las A gamma, 6 milímetros de diámetro, y puede variar entre 5 como mínimo y 8 como máximo. Y la fibra A delta, 3 milímetros de diámetro, y que puede variar entre 1 como mínimo y 4 como máximo. De acuerdo a la velocidad, las fibras, ya sabemos que las A son las veloces, son las rápidas. Entonces, la fibra A alfa puede conducir la información, llevar la información desde el receptor hasta la médula a una velocidad de 100 metros por segundo. Y esto puede variar entre 70 a 120. Entonces se imaginarán la velocidad. Es súper rápida. La A beta a una velocidad de 50 metros por segundo, que puede variar de 30 hasta 70. Y la A gamma a una velocidad de 20 metros por segundo, con una variación de 15 a 30. Y la A delta a una velocidad de 7 metros por segundo, ¿no?, que puede variar entre 3 a 15. Entonces, como se darán cuenta,
¿no? Estas fibras son súper rápidas, así sea 7 metros por segundo es rápido. Ahora, las fibras B, estas están a nivel de los nervios simpáticos y preganglionares. Tienen un diámetro de 3 milímetros y puede variar entre 1 a 3 milímetros. Y conducen la información o transmiten la sensación a una velocidad de 7 metros por segundo, que puede variar entre 3 a 15. Y las fibras C, que son las lentas, pueden transmitir la información de los mecanorreceptores, nociceptores, nervios simpáticos y preganglionares. Tienen un diámetro de 1 milímetro, que puede variar entre 0,5 a 1,5. Y conducen la sensación o la información a una velocidad de 1 metro por segundo, que puede variar de medio metro hasta 2 metros por segundo. En comparación con nosotros son súper rápidos, pero en comparación con la fibra A son lentas, ¿no? Imagínense, ¿no? Aquí lo máximo 120 metros por segundo a 1 metro o a medio metro, entonces son lentas. Entonces, no se van a olvidar, ustedes acuérdense esto desde hoy hasta que se mueran. En todo nuestro cuerpo nosotros tenemos distribuidos receptores sensitivos que se encargan de reconocer, de recepcionar, de recibir diferentes tipos de estímulos. Ahora, esos estímulos, esa información va a ser transmitida, va a ser transportada. Porque no es ahí donde el receptor que se identifica qué información o qué tipo de estímulo es, se identifica en el sistema nervioso central. Por lo tanto, ese estímulo debe, ¿no? Esa información de ese estímulo debe llegar al sistema nervioso central. Entonces, en primer lugar, la información va a viajar desde el receptor hacia la médula espinal. Y este viaje, esta transmisión de las sensaciones desde el receptor hacia la médula espinal, lo puede hacer a través de 3 tipos de fibras nerviosas o 3 tipos de nervios sensitivos, A, B o C, donde las A son las rápidas, las B más o menos y las C son lentas. A su vez, las A se pueden subdividir en A alfa, A beta, A gamma, A delta, de acuerdo a la velocidad con la que transmiten la sensación, pero en realidad todas son súper rápidas. Entonces, el receptor lo único que hace es recepcionar, recoger, recibir el estímulo. Ese estímulo tiene que viajar hacia la médula espinal y eso lo va a hacer, ¿no? O lo puede hacer a través de 3 tipos de nervios. Puede ser por una A, puede ser por una B o puede ser por una C. Por cualquiera, la cuestión es que va a llegar a la médula espinal. Ahora, de la médula tiene que subir hacia el encéfalo para poder identificar qué tipo de estímulo es, qué tipo de información es la que se acaba de recibir. Una vez que se ha identificado, tiene que producir una respuesta que va a viajar nuevamente a la médula y de ahí va a volver, ¿no? Va a salir por un nervio motor hacia un órgano efector. Entonces, ese estímulo que se ha recepcionado, que se ha recibido, que ha sido reconocido por un receptor, no se va a identificar ahí. Tiene que llegar hacia el sistema nervioso central, específicamente a la corteza cerebral. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Dentro de lo que es el encéfalo, nosotros habíamos visto que está formado por el cerebro, cerebelo, la protuberancia o puente, el bulbo raquídeo. Entonces, a su vez, nosotros tenemos un órgano importante dentro de lo que es el cerebro específicamente llamado tálamo. ¿Ya? El
tálamo. Entonces, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es el control de movimientos. Ahí está el control de los movimientos y del tono. Ahora, ya sabemos que toda la información sensitiva que va a ser transmitida por cualquiera de las vías nerviosas o de los tipos de nervios A, B o C, tiene que llegar a la médula, específicamente a las astas dorsales, porque ahí es donde llega la información o los estímulos sensitivos, ahí, a las astas dorsales o posteriores. Ahora, llegó a la médula, pero ahora tiene que llegar ¿a dónde? Al encéfalo, al cerebro. Entonces, la información entra en la médula a través de las raíces dorsales de los nervios espinales. Y entonces va a ascender hacia el encéfalo a través de dos vías o de dos sistemas. O sea, ya hemos visto, el receptor simplemente recibe, recoge, agarra, capta el estímulo. Ese estímulo es transmitido, viaja por un nervio, ya sea A, B o C. Llega a las astas posteriores o dorsales de la médula y de ahí va a ascender hacia el encéfalo. Eso es lo que vamos a aprender entonces, ¿no? Las vías sensitivas que transmiten los impulsos somáticos hacia el sistema nervioso central. Y eso se puede hacer por dos vías, por dos caminos o por dos sistemas. El uno es el sistema columna dorsal lenisco medial y el otro es el sistema anterolateral. Ambos van a ascender por la médula para llegar al encéfalo, pero se van a reunir en el tálamo, es decir, que antes de llegar específicamente a la corteza cerebral, van a pasar primero por el tálamo. Por eso les mostraba yo hace un momento el tálamo. Aquí está. Ya. Entonces, ahí tenemos las vías ascendentes o sensitivas, ¿no? Primero está el sistema columna dorsal. Entonces, me está hablando de que el receptor captura el estímulo. Ese estímulo es transmitido, ¿no? Viaja a través de un nervio o de una fibra nerviosa A, B o C y llega a la médula. Al llegar a la médula, él entra por las astas posteriores o dorsales. Y entonces, ¿cómo se llama? Columna dorsal. Asciende por todas las columnas dorsales hacia el tálamo, ¿no? Y de ahí a la corteza cerebral. En cambio, el otro sistema se llama sistema anterolateral. Igual que el primero, llega, ¿no? En la transmisión del estímulo a las astas dorsales o posteriores. Y ahí ingresó por la asta dorsal o posterior, pero esa información se une con una neurona de asociación y se va hacia hacia el asta anterior y asciende, ¿no? Por la región anterolateral de la médula. Entonces, ahorita vamos a profundizar. Solo estamos analizando por qué se llama así. Columna dorsal porque asciende por las astas dorsales de la médula. Y anterolateral porque asciende, ¿no? Por la región anterolateral de la médula. Ya. Aquí tenemos, ¿no? Esto es a nivel del tronco encefálico, donde está la unión del bulbo raquídeo y la protuberancia.
Entonces, a nivel del tronco encefálico, ¿no? Más hacia el bulbo raquídeo, existe una formación en forma de lengua y por eso se llama lemnisco. Medial porque está en la parte, ¿no? En la parte media. Lemnisco porque tiene forma de lengua. Medial porque está en la parte media. ¿Ya? ¿No? A nivel de la cara posterior del bulbo raquídeo. Entonces, ya sabemos nosotros, toda información sensitiva que fue capturada, que fue captada, recepcionada por el receptor, va a viajar a través de un nervio o de una fibra nerviosa que puede ser A, B o C. Llega a la médula a nivel de las astas dorsales o posteriores. Y entonces asciende, ¿no? Entonces, vamos a suponer que llegó al asta posterior o dorsal derecha. Y entonces sube por todo el lado derecho. Ahora, llega al bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo, en esa formación del lemnisco medial, se cambia hacia el lado contrario. O sea, subió, llegó la información por el lado derecho, ¿no ve? Y ascendió por toda la médula, por todas las astas dorsales derechas. Pero a nivel del bulbo, ¿no? En el lemnisco medial se va hacia la izquierda. Y entonces llega, ¿no? Hacia el lado izquierdo de la ¿no? Al tálamo y de ahí a la corteza cerebral, pero izquierda. Entonces, ya habíamos dicho también la anterior semana que nosotros, todo lo que percibimos en el lado derecho de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, es reconocido en el lado izquierdo. Todo lo que percibimos en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, en el cerebro, va a ser identificado en el lado derecho, el lado contrario. Igual que lo que yo recibo, imágenes, figuras, no sé, con mi ojo derecho va a ser identificado en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, una vía es esta, ¿no? Sistema, columna dorsal, lemnisco medial. Entonces, llega la información sensitiva que fue capturada por el receptor, viajó por un nervio sensitivo o aferente, ya sea A, B o C. Llega a las astas dorsales de la médula. Si es derecha, viaja por toda, va ascendiendo por todas las astas dorsales derechas hasta llegar al bulbo raquídeo. Y a nivel del lemnisco medial se va al lado contrario. Llega al tálamo y corteza cerebral izquierda. Si ascendió por el lado izquierdo, se va a ir al lado derecho. Lado contrario. Entonces, aquí tenemos el sistema columna dorsal, lemnisco medial. Entonces, llega la información, ahí están los receptores, reconocen, captan la información. Esa información es transmitida por un nervio, una fibra nerviosa, ya sea A o B, C, llega hacia las astas dorsales de la médula espinal. Si es derecha, ¿no? Aquí están, ¿no? 3 tipos de nervios. Si es derecha, sube por ese lado derecho, o si es izquierda, igual al revés. Entonces, ¿hacia dónde? Va subiendo por toda, ¿no? El lado derecho de las astas, ¿no? Dorsales de la médula espinal. Al llegar a nivel del bulbo, ¿no? Estamos aquí en el bulbo raquídeo. En el lemnisco medial se cambia al lado izquierdo y entonces sube por el lado contrario hasta llegar al tálamo y de ahí a la corteza. Igual en este otro lado está en el lado izquierdo. Los receptores capturan el estímulo,
ese estímulo es transmitido por un tipo de nervio, ya sea A, B o C, llega a las astas dorsales de la médula y sube por todas las astas dorsales, en este caso izquierda, hasta llegar al nivel del bulbo raquídeo en el lemnisco y se cambia hacia el lado derecho, ¿no? Ahí está el lemnisco, se cambió. Y sube ahora ya, después que se cambió en el lado contrario en el lemnisco, sube por el lado derecho hacia el tálamo y del tálamo llega a la corteza cerebral para ser identificado. ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo? Sí, doctora. Ya. Muy bien. Entonces, esa es una vía, esa es una forma como ese estímulo que fue recepcionado, recogido por los receptores, va a llegar hacia el cerebro, el sistema columna dorsal lemnisco medial. Ahora, esta vía, o este sistema, ¿no? Como hemos visto, a nivel del bulbo se va a cambiar de lugar, ¿no? Donde van a participar las neuronas de segundo orden y cruzan al lado opuesto del tronco encefálico. Suben hasta el tálamo a través del lemnisco medial, cambiándose de lugar, ¿no? Del lado opuesto, y terminan en el núcleo ventral posterolateral y posteromedial formando el complejo ventróvago. Entonces, lo que interesa es que ustedes se acuerden, el receptor capturó la información. Esa información es transmitida por un nervio, una fibra nerviosa, ya sea A, B o C. Ahora, llega a la médula, a las astas posteriores. Si es derecha, sube por todas las astas posteriores derechas, hasta llegar al bulbo raquídeo. Ahí, a nivel del lemnisco, se cambia al lado contrario, a través de una neurona, ¿no? De asociación o de segundo orden. Se va y de ahí asciende por el lado izquierdo para llegar al tálamo y de ahí a la corteza cerebral izquierda. Esta vía o este sistema va a transmitir la propiocepción consciente, es decir, la sinestesia, que es la sensación de posición y movimiento, y el tacto discriminativo, es decir, la localización precisa del tacto. Entonces, por decir, yo puedo sentir, estoy ahorita atendiendo muy atentamente y de repente estoy sintiendo que algo me está caminando. Hay un bichingo que me está caminando. Yo siento exactamente en dónde, aquí en mi hombro, yo lo siento. Yo puedo decir, ¿no? Exactamente, pero dice localizar, ¿no? Precisamente. O de repente alguien pone su mano y usted dice, ay, alguien puso, ¿no? Su mano en mi hombro derecho. Ya sabe usted exactamente. Ahora, cuando hay lesiones a nivel, ¿no? De alguna parte del sistema nervioso central que pueden lesionar, ¿no? Y alterar esta vía, puede haber pérdida o disminución de la sensación de vibración, del tacto, sensación de posición, reconocimiento de la forma, el peso, textura, discriminación entre dos puntos, ¿no? Entonces, es muy importante esta vía. Ahora, todo lo que es consciente, como lo que estamos viendo, sí o sí tiene que llegar hasta el cerebro. Y lo que es inconsciente, ¿no? Cualquier información de tipo inconsciente va a llegar hasta el cerebelo nada más. El sistema columna dorsal lemnisco medial, ¿no? Va a trabajar con fibras nerviosas mielínicas. Las fibras nerviosas mielínicas son aquellas que en los axones tienen mielina, que ya habíamos visto la anterior semana, que es una sustancia muy importante que hace que el estímulo nervioso vaya en una sola dirección. Y si va en una sola dirección, el estímulo va más rápido. Entonces, pueden transmitir estas fibras mielínicas
el impulso a una velocidad de 30 a 110 metros por segundo. ¿De qué tipo de fibras estaremos hablando? A ver, ¿quién me dice? Si están transmitiendo la información. Ya, muy bien. ¿Ya? Eso tienen que tener ahí seguridad, acordarse que, ¿no? Si son rápidas, son las A. Ahora, poseen alto grado de orientación espacial y se transmiten con rapidez. ¿Qué tipo de sensaciones? Sensaciones táctiles, ¿no? Con grado importante de localización, como ya habíamos dicho. Usted podrá saber, ¿no? Si alguien le está tocando, específicamente dónde es, ¿no? Si alguien le está golpeando, usted puede saber, ¿no? ¿Me golpearon? ¿Dónde? No sé, ¿no? Usted sabe específicamente. Ahora también transmite las sensaciones de intensidad sutil, sensaciones suavecitas como una caricia, por ejemplo. Las sensaciones básicas de los músculos y las sensaciones vibratorias de movimiento aplicado en la piel, las sensaciones de posición transmitida por articulaciones, para que usted sepa si está caminando, si está sentado, si está corriendo, si está bailando. Y las sensaciones de presión, ¿no? Presión, pero de intensidad sutil, no de presión, vamos a decir, fuerte. Esas son las sensaciones que va a transmitir este tipo de vía o este tipo de sistema. Ahora, vamos con la otra vía o el otro sistema, que es el sistema anterolateral. Igual que en el otro sistema, lo mismo. La información o el estímulo es recepcionado por los receptores. Es capturado por los receptores. O sea, ahora ese receptor va a transmitir esa información por un nervio. Ese nervio o esa fibra nerviosa va a llegar al asta dorsal de la médula espinal. Pero vamos a suponer ese receptor estaba en el lado derecho del cuerpo, por lo tanto llega al asta dorsal o posterior derecha. Ahí, al ingreso de la médula, se va esa información a través de una neurona de asociación al lado izquierdo, al asta anterior, y asciende por el lado anterior y lateral de la médula, pero ya cambiado de lado. O sea que este sistema en la médula se cambió, entró por el lado derecho, pero se fue al lado izquierdo y por ese lado izquierdo va a subir por la asta, ¿no? Anterior, por la región anterior y lateral, por eso se llama sistema anterolateral, ¿no? Y va a llegar igual al tálamo y del tálamo a la corteza. Pero fíjense, en el otro sube por el lado que ingresó hasta el lemnisco y en el lemnisco se cambia al lado contrario y de ahí llega al tálamo y a la corteza. En el sistema anterolateral ingresa igual que en el anterior por las astas dorsales o posteriores y ahí se cambia al lado contrario a través de una neurona de asociación o de segundo orden y se va a las astas anteriores y asciende por el lado anterolateral de la médula hasta llegar al tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces, ahí está la diferencia. En el sistema columna dorsal, a nivel del lemnisco se cambia de lugar. En cambio, en el sistema anterolateral ya, ¿no? Se cambia de posición, de localización a nivel de la médula. Este sistema tiene, o sea, va a ascender por la columna anterior y lateral o por el lugar, por la nivel anterolateral, va a ascender por el nivel anterolateral de la médula. Termina en el tronco encefálico, ¿no? En el tálamo a través de haces espinotalámicos anterior y lateral.
Aquí está el tálamo para que lo veamos con más claridad, que es donde debe llegar la información que va a ascender de la médula, llega al tálamo y del tálamo hacia la corteza. Entonces, aquí está el receptor, en este caso, en este ejemplo, es un nociceptor. Recoge el estímulo de dolor. Ese estímulo de dolor es transmitido por un nervio, una fibra aferente o sensitiva. Llega al asta dorsal de la médula. En este caso, que es sistema anterolateral, llegó por el lado, vamos en nuestra imagen, ¿no? Está llegando por el lado izquierdo, el asta dorsal izquierda. De ahí, a nivel de la médula, se va hacia el asta anterior derecha y asciende por la región anterolateral de la médula hacia el tálamo y del tálamo llega a la corteza cerebral. Entonces, da lo mismo, llegó por el lado derecho y se cambia al lado izquierdo en la médula y asciende por el lado anterolateral izquierdo hacia el tálamo y de ahí a la corteza. ¿Dónde está la diferencia con el otro sistema? Que en la médula ya se cambió al lado contrario de donde fue capturado ese estímulo. El sistema anterolateral transmite su información por fibras mielínicas pequeñas, que tienen un diámetro de 4 micrómetros a una velocidad de 8 a 40 metros por segundo. ¿De qué tipo de fibras estaremos hablando? A, B o C. ¿Nadie? ¿Están ahí o se durmieron? Por ahí yo estoy aquí solinga hablando y ustedes ya están almorzando ya. Seguimos aquí. Ya, a ver, La más o fibra. menos. ¿La fibra? ¿Qué fibra me dijo? La B. Ya, podría ser una fibra B, podría ser o una A, ¿no? Gamma podría ser también. El grado de orientación y localización espacial es, a ver, este signo, ¿qué quiere decir? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. No necesita rapidez ni mucha fidelidad. Transmite amplio espectro de modalidades y, ¿no? Va a transmitir estímulos que son capturados por los mecanorreceptores. ¿Qué se transmite a través de este sistema? El dolor. Estímulos térmicos como calor y frío. La presión. El tacto grosero. Aquello que es fuerte, no lo suavecito. El picor y el cosquilleo. Y también las sensaciones sexuales. Entonces, a partir de ahora, para que no se les olvide nunca, ustedes todo el tiempo tienen que estar acordándose, como decía el primer video, ¿no ven? Mientras más repite, ¿no? Nos volví a recordar lo que habíamos hablado la anterior semana, ¿no? Más se activan las sinapsis, ¿no ven? Por lo tanto, hay memoria. Entonces, cuando les duela algo, usted va a decir, se acaba de activar mi sistema anterolateral que está transmitiendo ese estímulo doloroso hacia la corteza, ¿no? Cuando usted sienta, no sé, pues, alguna caricia, algo suavecito, está siendo transmitido por el sistema columna dorsal lemnisco medial. Cuando usted dice, ay, no, alguien me puso mi mano en el hombro, ¿no? Ya está localizando bien, ¿no? Si localiza bien,
Entonces es sistema columna dorsal lenisco-medial. Si no puede localizar, ay, siento que me pica algo. ¿Dónde? No sé, me pica mi espalda, pero ¿dónde? No sé, toda mi espalda. Ah, es sistema anterolateral. Entonces, si ustedes van así asociando, ¿no? Y todo el tiempo están ustedes haciendo recuerdo de cuál sistema está trabajando, estoy segura que no se les va a olvidar nunca más. Aquí tenemos un esquema que nos va a poner o nos va a resaltar las características de ambos sistemas para que nosotros podamos comparar. El sistema lemnisco-medial, ¿no? Se encarga de transmitir el tacto fino, la vibración, la posición, la presión, pero es la presión sutil, ¿no? Tensión muscular y estereognosis. Las sensaciones suavecitas, sutiles. En cambio, el anterolateral es el tacto grosero, como, no sé, pues un manazo, un puñetazo, ¿no? De repente, ¿no? Alguien le da una palmada en su hombro, pero pues esa manota cayó ahí como, ¿no? No sé, pues como un costal de papa, Eso. El picor, el dolor, el cosquilleo, la temperatura y las sensaciones sexuales. Ahora, a nivel del sistema columna dorsal lenisco-medial, la velocidad de transmisión es rápida, ¿no? Generalmente van a trabajar las fibras A, y pueden ser las A alfa y las A beta, que son, ¿no?, las más rápidas. La capacidad para transmitir señales repetitivas. Este sistema columna dorsal lenisco-medial. Discriminación de señales. Usted puede discriminar, decir específicamente dónde está, localizar. Y tiene la capacidad para detectar gradientes de intensidad. Ahí me estás apretando, ya no, ¿no? Ahora, el sistema anterolateral tiene baja velocidad, a diferencia del sistema dorsal lenisco-medial que tiene alta velocidad. Baja velocidad de transmisión, en un 30 a 50% menor que el sistema columna dorsal lenisco-medial. Tiene una pobre organización espacial y en especial con el dolor, es decir, que no puede localizar específicamente dónde es. Poca capacidad para transmitir señales repetidas o repetitivas, a diferencia del columna dorsal lenisco-medial. Y 80% menor capacidad para detectar gradientes de intensidad. Con el otro usted va a detectar claramente si está, ¿no?, muy suave o está, ¿no?, con mucha presión. Ya, con eso habríamos terminado lo referente al sistema nervioso periférico somático. Ahora nos tocaría entrar al sistema nervioso autónomo. Sin olvidar que tanto el sistema lemnisco o columna dorsal lenisco-medial y el sistema anterolateral son los que van a llevar esa información que llegó por las fibras nerviosas que han reconocido, ¿no?, por el receptor un tipo de información, llegan a la corteza, se identifica esa información, se interpreta y se produce una respuesta y entonces esa respuesta va a descender también por la médula y va a salir por un nervio motor para producir una respuesta, ya sea me picó algo para que me rasque, ¿no? Me dolió algo para que yo diga, ay, no, refregarme, no sé, o mover mi mano o tal vez intentar asesinar al que me picó, por ejemplo, si fue un insecto, ¿no? Ahora viene el sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo.
El sistema nervioso periférico somático que acabamos de ver es el conjunto de nervios que se encargan de controlar todo lo voluntario. Si yo voy a caminar, si yo voy a saltar, ¿no? Es lo voluntario. A diferencia del sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo. Como hemos visto, el sistema nervioso periférico somático está muy en conexión con el sistema nervioso central, ya que, ¿no?, los receptores captan el estímulo, ese estímulo viaja por un nervio hacia el sistema nervioso central, donde va a ser identificado y en su defecto, este produce una respuesta que sale del sistema nervioso central y viaja por un nervio motor hacia un órgano efector. Entonces, el sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo es el conjunto de neuronas sensoriales y motoras que conectan al sistema nervioso central con los diversos órganos internos, como es el corazón, pulmones, estómago. Las respuestas que se producen en el sistema autónomo son involuntarias, es decir, actos que se realizan sin que intervenga nuestra voluntad. Por eso se conoce también como vegetativo o inconsciente. Los sistemas o los nervios del sistema nervioso periférico, ya hemos visto que conectan los centros nerviosos con los receptores y los efectores. ¿Hay pregunta? Entonces teníamos el sistema nervioso periférico somático, que es el que controla las actividades voluntarias y los actos reflejos. Y el sistema nervioso vegetativo, que es el que controla las actividades involuntarias. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, a diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Entonces, muy importante esto, ¿eh? Las vísceras, todo lo que está, ¿no?, dentro de los vasos sanguíneos que van a funcionar de manera autónoma. El sistema nervioso autónomo es involuntario, activándose principalmente por centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También algunas porciones de la corteza cerebral, como la corteza límbica, pero que no van a necesitar llegar hasta la corteza cerebral, generalmente hasta el tronco encefálico. El hipotálamo regula y tiene el control último de las funciones del sistema nervioso autónomo, que está formado por nervios simpáticos y parasimpáticos. Entonces, por lo tanto, el sistema nervioso periférico autónomo se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático también es llamado sistema adrenérgico o noradrenérgico, ya que es el que prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de estrés. Entonces, cuando nosotros estamos, ¿no?, expuestos a una situación de estrés, inmediatamente se activa el simpático. A ver, no sé, pues, ¿qué puede ser un estrés? El hecho de que tenga que estar, ¿no?, frente a un jurado, ¿no? Se pone nervioso. El hecho de que, ¿no?, acaba de enojarse, ¿no?, o acaba de recibir una mala noticia. Entonces, se va a activar el sistema nervioso simpático.
El parasimpático es llamado también sistema colinérgico, ya que es el que mantiene al cuerpo en situaciones normales. Y luego de haber pasado la situación de estrés, es antagónico al simpático. Entonces, por eso se llama, pues, parasimpático. ¿Qué es lo que hace? Para al simpático. Entonces, va a frenar, va a inhibir la acción del simpático. O sea, lo que va a hacer el simpático, lo va a frenar. Eso, por eso se llama parasimpático, porque ¿qué es lo que hace? Parar al simpático. Entonces, en este esquema que tenemos acá en este lado derecho, el sistema nervioso simpático prepara al organismo para las situaciones de emergencia o de tensión. El sistema nervioso parasimpático es el principal regulador del organismo en condiciones normales. Estimula los órganos que mantienen el organismo en situaciones de calma. El simpático en situaciones de tensión, de emergencia, y el parasimpático en situaciones de calma. Por eso es que se llama parasimpático. El simpático se va a activar, ¿no? Por eso dice, ¿no? Situaciones de tensión, ¿no? Va a actuar. Y el parasimpático lo va a ir calmando, situaciones de calma. Entonces aquí vemos, ¿no? Algunos de los órganos sobre los que van a actuar y qué es lo que van a hacer. Fíjense, ¿no? Aquí está de color verde cuando estimula y tiene un signo positivo, y rojo cuando inhibe. Entonces, a este lado está lo que hace el sistema nervioso simpático, que sería el lado izquierdo, si nosotros estamos de frente, y al lado derecho está el parasimpático, porque ambos van a estar en los mismos lugares, ¿no? Están distribuidos estos nervios en los diferentes órganos, glándulas de nuestro cuerpo. Solo que lo que hace el uno, el otro lo va a bloquear, va a hacer lo contrario porque lo va a parar la acción del simpático. Entonces, fíjense, aquí tenemos al medio, ¿no? Les estoy explicando este esquema para que lo entiendan. Al medio están los órganos sobre los que van a actuar. Tenemos acá el primer órgano, el iris. El iris, ¿no? Es el músculo que está en la pupila. La pupila es el espacio que tenemos en el ojo, ¿no ve? En el globo ocular, y esa pupila tiene la capacidad para abrirse o cerrarse. Y eso sucede gracias a la contracción del iris, que es el músculo, que se va a contraer o se va a relajar. Después están las glándulas salivales. Aquí está el corazón, los pulmones, el estómago, el páncreas y la vejiga. Son algunos de los órganos sobre los cuales actúan. Y también está su acción, para que veamos cómo es que actúan en contraposición. A nivel del iris, el sistema simpático va a estimular. Si este estimula, el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Inhibir. Lo contrario, siempre van a actuar así. A nivel de las glándulas salivales, el simpático, ¿no? Estimula y el parasimpático inhibe. A nivel del corazón, ¿no? El simpático estimula, el parasimpático inhibe. A nivel de los pulmones, el simpático estimula, el parasimpático inhibe. A nivel del estómago, el simpático inhibe, por lo tanto, el parasimpático estimula. A nivel del páncreas, el simpático inhibe, el parasimpático estimula. A nivel de la vejiga, el simpático inhibe y el parasimpático estimula. Entonces, es para que veamos que ambos están actuando en contraposición. Lo que hace el simpático, el parasimpático lo para, lo frena, o sea que hace lo contrario. El sistema simpático usa una sustancia química llamada noradrenalina como neurotransmisor. La anterior semana les hice leer los tipos de sinapsis, sinapsis química y sinapsis eléctrica,
Y también les hice leer las sustancias químicas que pueden actuar en la transmisión de información, que estas podían ser neurotransmisores y podían ser los neuropéptidos. Entonces, habíamos dicho que el sistema nervioso puede trabajar en la transmisión de impulsos nerviosos utilizando este tipo de sustancias. Entonces, aquí dice que este sistema simpático va a usar esta sustancia química como neurotransmisor, que es la noradrenalina, y lo constituye, ¿no?, una cadena de ganglios que corre paralela a la médula. Está implicado en actividades que requieren gasto de energía. Entonces, generalmente el simpático gasta energía, gasta energía. Y el parasimpático va a ahorrar energía, porque el parasimpático lo que hace es parar al simpático. El sistema parasimpático lo forman los ganglios aislados y usa la acetilcolina, a diferencia del simpático que usa la noradrenalina. Está encargado de almacenar y conservar la energía. El simpático gasta energía. Y tiene un efecto antagónico al del sistema simpático. Entonces, aquí tenemos otro esquema que nos está demostrando la acción que tiene cada uno de estos sistemas. El simpático produce dilatación de la pupila. El parasimpático contrae la pupila. El simpático inhibe la salivación. ¿No ve que cuando estamos nerviosos nuestra boca se seca? El parasimpático estimula la salivación. El simpático relaja los bronquios. El parasimpático va a contraer los bronquios. El simpático acelera los impulsos cardíacos o la frecuencia cardíaca, los movimientos. El parasimpático reduce, el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca. El simpático inhibe la actividad digestiva. El parasimpático estimula la actividad digestiva. Por eso es que las personas que son muy nerviosas, que no tienen la capacidad de controlar sus nervios, ya se dejan llevar por los nervios, las personas pueden atravesar por periodos de estreñimiento y diarrea, porque como son tan nerviosos no pueden controlar sus nervios, entonces activan el simpático, ¿Y qué hace el simpático? Inhibe la actividad digestiva. Pero inmediatamente se activa el parasimpático. ¿Y qué hace el parasimpático? Estimula la actividad digestiva. Entonces, tanto estar así, inhibe, estimula, porque son tan nerviosos que no pueden controlar sus nervios, que pueden estar un día estreñido, otro día con diarrea. O sea, al final no saben qué es lo que está pasando con ellos, algo me hizo mal, y no es, son sus nervios que no están bien controlados. El simpático estimula la liberación de glucosa por el hígado. Y el parasimpático estimula la vesícula biliar. El simpático secreta o trabaja con la secreción de adrenalina y noradrenalina. Y el parasimpático era con la acetilcolina. El simpático relaja la vejiga, por lo tanto, produce sensación de que tiene que ir a orinar y va y un chorringo, sin necesidad que la vejiga esté llena. En cambio, el parasimpático contrae la vejiga. El simpático contrae el recto. Entonces, si contrae el recto, va a inhibir el proceso de la defecación. O sea, cuando está nervioso, usted tiene, sensación que tiene que ir a orinar, Le da más ganas, Aumenta el reflejo de micción.
pero se inhibe el reflejo de defecación. En cambio, el parasimpático relaja el recto. Entonces, si lo relaja, se va a producir el reflejo de defecación. Por eso que le decía que aquellas personas que son muy nerviosas, que no pueden controlar sus nervios, pueden tener periodos de estreñimiento y después diarrea. ¿Están estreñidos? Diarrea. Al final no saben si es algo que les hizo mal y son sus nervios. Ahora, ustedes han debido escuchar, por ejemplo, cuando uno está expuesto a una situación de demasiado estrés. Entonces, como el sistema simpático trabaja con la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Hay casos donde las personas pueden hacer cosas que normalmente no hacían, por ejemplo, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que aprender a controlar y a tener control, ¿no? De su sistema nervioso, porque puede pasar, ¿no? Por ejemplo, vamos por un caso de un accidente de tránsito y donde estaba una mamá con su niño, por decir, y el niño quedó aplastado, ¿no? Con el vehículo. Entonces la mamá al ver a su niño, ¿no? Desesperada, ella puede ser capaz de levantar ese vehículo para sacar a su niño. Y esto es por la acción de la, ¿no? Adrenalina y noradrenalina, que puede hacer cosas que normalmente no hacía. Y también como el hecho de, ¿no? de darle un puñetazo a alguien, ¿no? que normalmente usted es suave y delicado y le da un puñetazo y le quebra su nariz. O agarrar un cuchillo y darle un cuchillazo a una persona. O como ustedes han ido viendo, personas que reaccionaron y dice, ¿no? Se encuentra una persona que fue asesinada con, ¿no? 50 cuchillazos, O sea, la persona estaba tan enojada, liberó tal cantidad de adrenalina que se perdió, no puede controlarse. Y entonces empieza a reaccionar, que lo primero que pilla, agarra y le da a la otra persona. Le da, sin pensar, hasta que ya actúa el parasimpático, vuelve en sí y se da cuenta lo que ha hecho y no sabe por qué reaccionó así. Y después están pidiendo disculpas, ¿no es? Entonces, por eso es que hay que aprender a controlar su sistema nervioso. Hay que aprender, ¿no? A controlarse, porque puede suceder, si es demasiada la cantidad de adrenalina y noradrenalina, o sea, se estimuló el simpático que no puede usted controlar, entonces puede, ¿no? reaccionar de una manera tan brusca que como nunca la veo normalmente, y van a ver ustedes aquellas personas que son más tímidas, introvertidas, no expresan, ¿no? rápido lo que sienten, entonces a veces reaccionan de una manera que asusta. Y es por esto, pues, o sea, ¿por qué son tímidas? ¿Por qué son introvertidas? Porque son nerviosas, no saben controlar. Entonces, llega un momento en que se libera tal cantidad de adrenalina, ¿no? Noradrenalina, que pueden hacer cosas que normalmente no hacían, ¿no? Y pueden hacer cosas, ¿no? Inesperadas, ¿no? Entonces, y es ahí puede estar la explicación de por qué, ¿no? Una persona que está enojada puede reaccionar de manera tan brusca que puede llegar a matar a la otra persona. Entonces tienen que aprender ustedes a controlar. Entonces, en esta cuarentena, pues donde hemos estado viviendo, hemos sido forzados a cambiar nuestra forma de vivir, donde antes uno podía salir de manera libre, ir donde usted quería, sin necesidad de llevar su alcohol, de utilizar el barbijo. Entonces, las personas han tenido que cambiar su estilo de vida y han estado estresadas, porque ¿no? Hemos estado estresados. No es fácil, ¿no? Dejar de hacer las cosas que hacíamos de manera libre. Y eso, pues, tiene que usted aprender a canalizar, aprender a controlar, porque ha estado expuesto a estrés. Aparte que, ¿no? Los medios de comunicación, hoy día hay tantos casos, hoy día miren tantos muertos, ¿no? Y aparte de repente alguien se enfermó en la familia, o sea, todo eso, ¿no?
nos ha hecho estar expuestos a un nivel de estrés demasiado elevado y hemos visto que han pasado tantos casos de feminicidios, de suicidios, y es por esto, ¿no? Por el nivel, ¿no?, de estrés al que hemos estado expuestos, haciendo que se liberen, ¿no?, la adrenalina y la noradrenalina, haciendo que la persona actúe como nadie lo esperaba, pero sí era un joven simpático, era un joven amable, nunca lo habíamos visto, ¿no? Puede ser que haya actuado así por el nivel, ¿no?, de adrenalina y noradrenalina que se libera y, ¿no?, puede hacer que usted haga cosas que normalmente no hace. Por eso es importante, chicos y chicas, la salud mental. Es importante aprender a canalizar, aprender a, ¿qué les digo yo? A veces, especialmente esto les pasa más a los varones que a las mujeres. Normalmente las mujeres, nosotros somos más expresivas. Algo nos enoja y en ese rato, pues nosotros, ¿no?, normalmente, ¿no?, gritamos. Si tenemos que llorar, lloramos. En cambio el varón no, pues más machito, ¿no? Desde chiquitito es macho, macho, ¿no? Le van diciendo eso de tal manera que se enoja y no expresa. Se queda callado o está triste y no llora, porque si llora es maricón. Entonces, no está canalizando bien. Y a veces hay niñas así también, ¿no? Desde el lado femenino, hay que no saben expresar muy bien. Entonces, es importante, ¿no?, la salud mental, el hecho de no estar estresada, leer un buen libro, ¿no? Vamos a leer fisiología, vamos a leer, no sé, pues química, vamos a leer, pero también leer otro tipo de libro, otro tipo de literatura que le haga distraer, despejar, o de repente, no sé, pues cantar, hacer ejercicio es lo mejor, ver una película, reír, ¿no? Salir, ahora no podemos, pues, ¿no?, hacer de manera libre el hecho de salir. Entonces, esto pues ha hecho que vayan sucediendo esas cosas porque aparte que las personas fueron despedidas, que el dinero no alcanza, entonces imagínense, o sea, son muchos factores que han ido actuando, ¿no? Entonces, ustedes pues tienen que aprender a canalizar esas sensaciones, esas emociones y no dejarse llevar por el estrés, porque aparte de que podemos reaccionar así por la acción del sistema nervioso autónomo, nos puede provocar la somatización, es decir, el estar demasiado estresado nos puede hacer que nos enfermemos, provocarnos enfermedades. Entonces hay que tener una buena salud mental. Las vías aferentes del sistema nervioso autónomo están formadas por neuronas sensoriales viscerales. Aferentes, de afuera, ¿no? Que van desde el órgano hacia el sistema nervioso. Las vías eferentes están formadas por dos neuronas motoras conectadas en serie, las neuronas preganglionares, que se localizan en la médula o en el encéfalo y cuyo axón llega hasta el ganglio autónomo, donde hace sinapsis con la segunda neurona, que se llama la postganglional, con el axón amielínico y que va hasta el órgano efector correspondiente. Si se llama eferente, es, ¿no?, el que va a salir del sistema nervioso hacia el órgano. Si es aferente, desde el órgano hacia el sistema nervioso. Tenemos aquí diferencias importantes entre el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, las fibras preganglionares son cortas. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, las fibras preganglionares son largas. En el sistema nervioso simpático, las fibras postganglionares son largas.
Y en el parasimpático, las fibras postganglionares son cortas. Sus neuronas en el sistema nervioso simpático, las preganglionares son colinérgicas. Aquí hay un error en el sistema nervioso simpático ¿no? Adrenérgicas. En el sistema nervioso parasimpático, sus neuronas preganglionares son colinérgicas, porque actúan con la acetilcolina. Las postganglionares adrenérgicas, igual que las preganglionares. En los parasimpáticos son colinérgicas. Las fibras nerviosas nacen en la médula espinal de la T1 a L2. T1 es torácico, el nervio torácico 1 o la vértebra torácica 1, si quieren ustedes, a la vértebra lumbar 2. Las fibras nerviosas en el parasimpático salen de los nervios craneales 3, 5, 7, 9 y 10. Casi todas las terminaciones en el simpático segregan noradrenalina y adrenalina. En el parasimpático, todas las terminaciones segregan acetilcolina. En el sistema nervioso simpático tienen receptores adrenérgicos para alfa y beta. Y en el parasimpático tienen receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Entonces, el simpático tiene receptores para la adrenalina y noradrenalina, alfa y beta. En cambio, el parasimpático tiene receptores colinérgicos para la acetilcolina, muscarínicos y nicotínicos. Generalmente hemos visto que la acetilcolina trabaja con los músculos. Los ganglios en el sistema nervioso simpático son de gran tamaño. A diferencia, en el sistema nervioso parasimpático son muy pequeños. Otra diferencia. En el sistema nervioso simpático incrementa consumo energético en condiciones adversas. El parasimpático evita un excesivo gasto energético. El simpático dilata la pupila. El parasimpático contrae la pupila. El simpático acelera el ritmo cardíaco. El parasimpático disminuye el ritmo cardíaco. El simpático produce vasoconstricción arterial. El parasimpático produce vasodilatación arterial. El simpático disminuye el peristaltismo intestinal. El peristaltismo es el movimiento a nivel de los intestinos. El parasimpático aumenta el peristaltismo intestinal, el movimiento de los intestinos. Entonces, si disminuye el peristaltismo, si disminuye el movimiento del intestino, va a tardar más en producirse la materia fecal. Si aumenta el peristaltismo, más rápido se va a producir la materia fecal. El simpático aumenta la secreción de glándulas sudoríparas. Por eso que cuando estamos nerviosos empezamos a sudar, ¿no? El parasimpático disminuye la secreción de las glándulas sudoríparas. El simpático relaja la musculatura bronquial. El parasimpático contrae la musculatura bronquial. El simpático utiliza noradrenalina y adrenalina. El parasimpático utiliza acetilcolina. El simpático tiene una cadena ganglionar, se van en filita. El parasimpático tiene ganglios aislados, no están en fila. Y con eso hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Todo está claro? Sí, doctora.
Ya, muy bien. Entonces, vamos a quedar acá y voy a enviar la tarea referente a este tema. Ya. Entonces, nos conectamos la próxima semana. Que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Cuídense, no se olviden cumplir las normas de bioseguridad. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego.